Hola hermanos, el día de hoy, 16 de octubre del 2021, es sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Bueno, se nos terminó la semana 28 de este tiempo durante el año. Hoy es día de Santa Margarita María Alacoque, que es la gran promotora, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes saben que yo soy párroco en una parroquia que es Sagrado Corazón de Jesús. Así que por lo tanto tengo que hablarles forzosamente y por amor, y de todas maneras, con todo el gusto del mundo, aunque no fuera párroco aquí, les hablaría de Santa Margarita María. ¿Por qué? Miren, se trata de una santa joven, murió a los 43 años. Santa Margarita María nace en Francia en julio de 1647, en una pequeña aldeíta. Era la tercera de una familia de 7 hijos. Su papá va a morir cuando ella tiene 8 años. Él era un notario. Y tienen que ingresarla en una escuela, digamos, en un internado de las hermanas Clarisas. A los 9 años inicia su vida eucarística. Y se le permitía comulgar frecuentemente, lo cual era muy extraño en esa época, ¿no? Porque estamos en esta época en la que la comunión pues se reservaba para personas que estaban muy preparadas y se comulgaba una vez a la semana y hasta lo miraban raro a uno que lo hiciera de esa forma. Fíjense que se enfermó cuando ella tenía 12 años, 11 años, estuvo 4 años postrada en cama hasta que por intercesión de la Virgen se recuperó por completo. Se consagró a ella, dijo que iba a ser una de sus hijas y entonces vino. Ella consideraba que su gran protectora era la Virgen, ¿eh? O sea, su devoción primera, si lo quieren, era su amor profundo a la Santísima Virgen. Ella quería entrar con las visitandinas, ¿no? En la visitación, y así lo logra en junio de 1671 en Paray-le-Monial. Y bueno, ahí pasará el resto de su vida. El 27 de diciembre, de fiesta de San Juan Evangelista de 1673, comenzaron las apariciones. Miren, yo aquí encuentro un doble problema, ¿no? Porque la mayoría de los biógrafos habla de 4 grandes apariciones, ¿ok? Pero en algunos otros lugares se dice, y esto yo bueno, no lo he podido leer a partir de lo que decía su gran director espiritual, que va a ser su gran apoyo, el padre San Claudio de la Colombier, jesuita, que se le apareció durante varios años, al menos 2 años, cada primer viernes. Y entonces esto, como les digo, es un poco relativo, ¿no? Porque las grandes apariciones, las 4 grandes apariciones, hay mensaje directo del Señor Jesús. Para la mayoría, el más importante es la cuarta, cuando pues el Señor Jesús le pide, perdón, a Santa Margarita María que se instaure la celebración a su Sagrado Corazón, que se haga una fiesta especial dentro de la octava del Corpus, decía así propiamente, en honor a su Sagrado Corazón. Entonces, lógico, recordando el viernes, ¿no? Y de ahí vendrá también la devoción a los primeros viernes más adelante. Miren, Margarita María realmente llegó a ser hasta maestra de novicias, ¿no? Y llevaba una vida austera, una vida llena de Dios, pero algunos cuestionaban. La superiora de la casa pensaba que estaba loca, hasta que el padre Claudio de la Colombier, como les digo, fue su gran protector y fue él el que la apoyó. Ella va a morir, como les digo, a los 43 años, un 17 de octubre de 1690. Se celebra el 16 por el santo. El 17, que mañana no lo vamos a celebrar porque es domingo, no es domingo 29. Miren, la devoción a los Sagrados Corazones, se los digo así, con todo el cariño del mundo, no es negociable. No es negociable. Tenemos que vivirla intensamente porque en el corazón se centra todo, las decisiones, los sentimientos, los pensamientos. El corazón es la persona. Entonces, cuando hablamos del corazón de Cristo, estamos hablando de su persona. ¿Y cómo no enamorarnos de la persona de Cristo? Ese es el gran tema, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos con la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 13, y luego nos saltamos al 16 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó,
y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos, sin duda que sigue Pablo discutiendo con aquel grupito de judíos convertidos al cristianismo que constituyen el núcleo de la comunidad de Roma. Y claro, como son hijos de Abraham, entonces él pone la imagen de Abraham que es justificado por la fe. Una vez más, y entonces él, Abraham, confía en Dios, por eso es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó. Y este Dios que da la vida a los muertos, la resurrección, por eso la plenitud en Cristo, y además que llama a la existencia todas las cosas. La primera manifestación, la primera gran revelación de Dios es crear. Entonces, crear y recrear. La nueva creación, que es la resurrección, y la creación primera. Por eso todo el marco queda lleno, si lo quieren. Y Abraham queda como gran modelo, porque él confió, él esperando contra toda esperanza, creyó. Creyó, claro, que lo que Dios le había prometido, que sería padre de muchos pueblos. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Realmente es la fe de Abraham? ¿Es la fe que Pablo nos motiva a vivir? ¿Es esa fe sólida? ¿Es esa fe que, claro, vive obstáculos, vive dificultades? Santa Margarita María las tuvo también y muchísimas, muchísimas dificultades. Pero bueno, ¿dónde queda nuestro sentido de Dios? El Evangelio. Ay. Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Padre, ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Miren, se ha corrido tinta con respecto a este tema, ¿no? Pero leámoslo en relación a lo que acabamos de escuchar. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga. Por eso muchos padres espirituales hablan de que la gran blasfemia contra el Espíritu Santo es no dejarse guiar por él. Es rechazar cuando el Espíritu en sus mociones nos impulsa a este bien, rechazar eso. Eso sería la blasfemia. Claro, ustedes dirán, ¿por qué lo dice de esta manera Jesús? Por lo que ha dicho anteriormente. Porque Él se da cuenta de que va a haber algunos que a la hora de las verdades, a la hora de los tiros, dicen en mi pueblo, se van a esconder. Y entonces, en el momento en el que toca dar razón de la esperanza, en el momento en el que tenemos que reconocerlo, o sea, darlo a conocer, hacerlo real, vivencial para todos, en ese momento es cuando se necesita la fuerza del Espíritu Santo. No es fácil testimoniar a Cristo en estos ambientes. Lo quedan viendo a uno raro. Miren, a donde yo vaya, ya si voy con el cuello, con el alzacuello, olvídense. Es una cosa, lo quedan viendo. Y eso que en mi país, gracias a Dios, todavía hay un cierto respeto hacia los sacerdotes. Digo cierto, ¿no? Pero óigame, la gente lo queda viendo. Si yo me pongo a rezar, cuando salgo a caminar y agarro mi rosario y voy allá con la camándula rezando, hay gente que me queda viendo raro. Pues, ¿y qué quiere que hagamos? Es decir, no es eso, de dar razón es una vida coherente, no esa es la clave. Pero aquí, lo que dice, a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero una blasfemia, y piensen lo que es una blasfemia, no es una ofensa, es un insulto a Dios. ¿Cómo lo insulto? ¿Cómo insulto al Espíritu Santo? Mentándole la madre, como dirían en mi pueblo. No. Es cuestión de negarme a dejarme conducir por Él. Por eso la oración de Florentino Ulibarri me parece que viene como anillo al dedo. Dices que soy manantial y no vienes a beber. Dices que soy vino gran reserva y no te embriagas. Dices que soy suave brisa y no abres tus ventanas. Dices que soy luz y sigues entre tinieblas. Dices que soy aceite perfumado y no te unges. Dices que soy música y no te oigo cantar. Dices que soy fuego y sigues con frío. Dices que soy fuerza divina y estás muy débil. Dices que soy abogado y no me dejas defenderte. Dices que soy consolador y no me cuentas tus penas. Dices que soy don y no me abres tus manos. Dices que soy paz y no escuchas el son de mi flauta. Dices que soy viento recio y sigues sin moverte.
Dices que soy defensor de los pobres y tú te apartas de ellos. Dices que soy libertad y no me dejas que te empuje. Dices que soy océano y no quieres sumergirte. Dices que soy amor y no me dejas amarte. Dices que soy testigo y no me preguntas. Dices que soy sabiduría y no quieres aprender. Dices que soy seductor y no te dejas seducir. Dices que soy médico y no me llamas para curarte. Dices que soy huésped y no quieres que entre. Dices que soy fresca sombra y no te cobijas bajo mis alas. Dices que soy fruto y no me pruebas. Amén. El Señor Jesús reclamándonos. Dices que soy luz, dices que soy fuego, dices que soy paz, dices que soy libertad, dices que soy el amor. Pero en la práctica no correspondemos a ese amor que tanto ha amado al mundo y que tampoco es correspondido. El Señor esté con ustedes y por intercesión de Santa Margarita María Alacoque les bendiga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana. Se nos terminó la semana 28. Mañana, semana 29 del tiempo durante el año.